Mientras que Pablo estaba encarcelado, él estaba viviendo a Cristo. Allí, en ese tiempo, cualquiera que lo veía, sea hombre, sea ángel o demonio, cualquiera encontraba a Pablo en Cristo. Les digo, pero muchas veces, si vienen a verme a mí, no me encontrarán en Cristo, sino en mi buen comportamiento. Todos debemos ser hallados en Cristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Filipenses 1:20, el apóstol Pablo dijo: "Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte". El apóstol Pablo escribió estas palabras mientras estaba en la cárcel romana y exhortó a los filipenses a que siguieran su modelo de experimentar, disfrutar y magnificar a Cristo sin importar las circunstancias. Queridos radioescuchas, de esto trata el estudio Vida de hoy, que se titula Magnificar a Cristo al vivirle, parte 2. Y es por ello que otra vez está aquí con nosotros Antonio para continuar nuestra comunión del programa anterior. Descubrimos en el programa anterior que este es un tema de gran profundidad, mucha luz y de mucho ánimo para todos. Pienso que por causa de los que no escucharon el programa anterior, sería de mucha ayuda si usted nos diera un repaso. ¿Qué le parece? El tema y el énfasis de Filipenses es experimentar a Cristo. Este libro no se compone de doctrinas, sino que fue escrito desde la perspectiva de la experiencia. Pablo aquí estaba en una situación especial. Él estaba en la cárcel, limitado, lo cual creó una gran necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de recibir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Es cierto que solo hay un Espíritu, es el Espíritu Divino, pero el título El Espíritu de Jesucristo, esta frase es tan maravillosa, el Espíritu de Jesucristo. Y este Espíritu se refiere al aspecto de que ahora el Espíritu contiene no solo la divinidad, sino también el vivir humano de Cristo, su muerte y su resurrección. El Espíritu de Jesucristo incluye todos estos elementos y es un rico suministro. Pablo sabía que la suministración abundante del Espíritu de Jesucristo haría que su situación resultara en salvación, pero para ello él necesitaba también las oraciones de los santos. Esto indica que Pablo dependía no solo del Espíritu, sino también del cuerpo. Y ahora venimos al punto crucial. Habiendo recibido la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, Pablo era capaz de magnificar a Cristo al vivirle. ¿Y qué significa magnificar a Cristo? Magnificar a Cristo significa manifestar los atributos ilimitados de Cristo en medio de nuestras circunstancias humanas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Podemos magnificar a Cristo solamente al vivirle. Si vivimos la religión, no magnificamos a Cristo. Si vivimos la ética, no magnificamos a Cristo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, vive Cristo en mí. Y también dijo en el mismo versículo, refiriéndose a su nueva persona en Cristo, yo vivo. Cristo vive, yo vivo. Si estas son dos vidas separadas, o sea, si Cristo vive en nosotros, pero nosotros vivimos de otra manera exteriormente, entonces no vivimos a Cristo, ni lo magnificamos.
Pero si nuestro vivir es una expresión del Cristo que vive en nosotros, entonces nuestro vivir magnifica a Cristo, pues es Cristo quien vive nuevamente en nosotros. Esta es la experiencia profunda presentada en el libro de Filipenses. Muchísimas gracias, Antonio, por este muy buen repaso. Con esto estamos listos para comenzar el estudio vida con Witness Lee. How Paul magnified Christ. ¿Cómo es que Pablo magnificaba a Cristo? How Christ was magnified in Paul. ¿Cómo fue Cristo magnificado en Pablo? With all boldness. Con toda confianza y como siempre, aun en ese instante, o por vida o por muerte. ¿Cómo? Solo de una manera, y es que Pablo vivía a Cristo. En Pablo, o sea, en su cuerpo encadenado, Cristo fue exaltado. Cristo fue sumamente valorado, sumamente apreciado y cabalmente expresado en todos sus sufrimientos. Sin importar lo que le sobreviviera, ya fuera que siguiera viviendo o sufriera el martirio, él mantenía el firme propósito de magnificar a Cristo. Pablo magnificaba a Cristo en su vivir, lo cual significaba magnificarlo por vida. Ahora, mientras esperaba el martirio, también lo magnificaba, lo cual significa magnificarlo por muerte. ¿Cómo fue eso? Simplemente al vivir a Cristo. Pablo vivía a Cristo. Ahora bien, tenemos que saber que vivir a Cristo significa que tenemos que tomar a Cristo. Tenemos que tomar su persona y tenemos que ser uno con su persona. De manera que nosotros y Cristo debemos ser una sola persona que vive a Cristo. Por eso dice, porque para mí el vivir es Cristo. En Gálatas 2:20, Pablo nos dijo que ya no vivía él, mas vivía Cristo en él. Y en 1 Corintios 6:17 nos dice que nosotros somos un espíritu con Cristo. Dice así, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Oh, la unión orgánica entre Cristo y nosotros es tan íntima, tan cercana, que Él y yo y Él, somos un espíritu. Nosotros y Cristo, Cristo y nosotros somos un espíritu. Vivir a Cristo no consiste solamente en llevar una vida santa. Es posible que tengamos una vida santa, pero es posible que sea una vida en la cual Cristo no vive o que no vivamos a Cristo. Vivir a Cristo no es solo un vivir en santidad, sino es que vivimos a una persona. Qué maravilloso punto. Vivir a Cristo consiste en vivir una persona. En esta sección oímos las expresiones un solo espíritu con Cristo, unión orgánica, tomar a Cristo como nuestra persona y ser uno con Él. Esto se habló para ayudarnos a experimentar a Cristo. No hay duda que no podemos entender estas frases simplemente en la esfera de la doctrina, ¿verdad? Ciertamente no. Pregunto yo, ¿podría un soltero entender la experiencia del matrimonio solo leyendo libros acerca del tema? El soltero podría recibir alguna información, pero solo puede entender la relación matrimonial al casarse y experimentarlo por muchos años. Expresiones tales como la unión orgánica y un solo espíritu con el Señor describen nuestra experiencia basada en la revelación divina que se presenta en la Biblia. Ser un espíritu con Cristo alude a 1 Corintios 6:17. Oh, este versículo es muy maravilloso. 1 Corintios 6:17, que dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él.
Podemos comprender este concepto solo si estamos en nuestro espíritu regenerado, que está mezclado con el Señor Espíritu. Entonces experimentamos ser un solo espíritu con el Señor. Cristo y nosotros somos un solo espíritu. Además, si hemos de vivir a Cristo, debemos tomarlo como nuestra persona y ser uno con Él. Cristo y usted, ambos deben vivir como una sola persona. Cristo es una persona y Él vive en nosotros como una persona. Si nosotros queremos ir en pos de Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos, ser un espíritu con Cristo y permitir que Él viva en nosotros. Este aspecto de una sola persona se ve en Gálatas 2:20, donde dice, yo, que se refiere a una persona, con Cristo estoy juntamente crucificado, una persona, y ya no vivo yo. Yo es la persona, mas vive Cristo en mí. Aquí Cristo es otra persona. Vive en mí. El yo que vive es el nuevo yo, es el yo en resurrección, que es una persona con el Señor. Ahora ya no hay diferencia entre la persona que vive interiormente, que es Cristo, y el creyente. Más bien, el vivir del creyente es una expresión de la persona interior, la cual es Cristo. Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Él no dijo la vida de Cristo, tampoco dijo el poder de Cristo, sino que él dijo, para mí el vivir es Cristo, la persona. Debemos vivir a Cristo, vivir a una persona. Esta es una expresión nueva, la cual está basada en la Biblia, y solo se entiende por medio de la experiencia. Tenemos que experimentar esta realidad. Reconozcamos que no tenemos mucha experiencia todavía de esto, así que necesitamos orar. Aún debemos orar. Tengamos comunión, estudiemos la palabra, recibamos la ayuda del ministerio de la palabra. De esta manera podremos aprender del Señor y de Pablo y de otros miembros del cuerpo, lo que significa estar en la unión orgánica con Cristo, ser un solo espíritu con Él, e incluso vivir como una sola persona con Cristo, ser una sola persona con Él, para que poco a poco en nuestro diario vivir lo experimentemos de una manera práctica, y así nuestro vivir magnifique a Cristo. Esto es lo que Dios desea, y nuestro anhelo es que su deseo sea cumplido, al menos en un remanente de los que le buscan. Antonio, en el programa anterior comenzamos conectando los versículos 19 y 20, donde vimos que la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo fue dada a Pablo para que magnificara a Cristo en los sufrimientos. Y en el programa de hoy se mencionó Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que Filipenses 1:21 es un versículo paralelo y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto fue lo que Pablo declaró, y en esta próxima porción del mensaje oiremos el propio testimonio de Witness Lee en 1980. Continuemos el mensaje con Witness Lee. Ciertamente, ya sé que lo más difícil es vivir a Cristo, tomarlo como mi vida. Y no solo como mi vida, sino como mi vivir. Oh, hasta ahora aún no tengo éxito en esta práctica. Oh, casi cada mañana oro así. Señor, gracias por otro día que puedo practicar vivirte a ti. Y ya les he dicho que una y otra vez, oré esta oración repetidamente.
Señor, gracias por otro día para vivirte a ti. Señor, recuerda que yo no lo puedo hacer. Señor, tú tienes que recordarme a mí. Tú recuérdame a mí que yo te viva a ti. Concédeme esta porción de tu gracia. Hermanos, yo he orado así cada mañana, pero les digo, después de orar así, al practicar vivir ese día, no fue Cristo al que viví, sino a mí mismo. No fue Cristo, sino totalmente fui yo el que vivió. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Por otro lado, muchas mañanas oré maravillosas oraciones, largas oraciones. Oré tanto que me condujo a la presencia del Señor. Oh, en ese instante estaba verdaderamente en el Espíritu, y diría que era solamente Espíritu. Yo era tan maravilloso cuando estaba así. Pero luego, al terminar de orar, cuando salí de mi cuarto de oración, durante los primeros minutos, seguía siendo maravilloso, pero gradualmente todo me fue mal. Simplemente me viví a mí mismo. No pecaba, ni perdía mi paciencia. No hacía nada malo. Más bien, aunque hice todo bien, sin embargo, ese vivir no era un vivir a Cristo. Ese era un vivir de mí mismo. Yo no podía declarar Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. No, yo no podía decir esto, porque esa no era mi realidad. No era muy real para mí. Amados santos, tengo que decirles que no importa cuánto venzan, cuán santos o espirituales sean, cuán lentos o cuánta gentileza tengan, aún así es posible que eso no cuente para nada a los ojos de Dios. No cuenta para Él. Este vivir es guardar la ley. Y este guardar la ley a los ojos de Dios no cuenta para nada. Como lo dice Pablo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. Así que para Dios esto no vale. Solo una persona cuenta, y esta es Cristo. Tenemos que vivir a Cristo. El único que cuenta es Cristo. Estamos aquí luchando y además estamos esforzándonos para entrar a la verdadera práctica de vivir a Cristo. Oh, esto es lo que Dios desea. Dios desea que su pueblo, o al menos un grupo de su pueblo, regrese al camino correcto. Mientras que Pablo estaba encarcelado, él estaba viviendo a Cristo. Allí, en ese tiempo, cualquiera que lo veía, sea hombre, sea ángel o demonio, cualquiera encontraba a Pablo en Cristo. Les digo, pero muchas veces, si vienen a verme a mí, no me encontrarán en Cristo, sino en mi buen comportamiento. Es posible que me encuentren en mi presencia, en mi humildad. O si no, por el lado negativo, es posible, que me encuentren enojado, en mi mal genio, perdiendo la paciencia. Pero ninguna de estas cosas cuenta para Dios. Todos debemos ser hallados en Cristo. Hermanos y hermanas, tomemos esta carga como nuestra oración. Que todos nos levantemos y oremos así. Señor, ten misericordia de mí, que yo sea rescatado, no solo de las cosas pecaminosas, sino también de las cosas santas. Señor, rescátame de las cosas santas, rescátame de las situaciones que me vencen, rescátame de la espiritualidad. Señor, rescátame a tu propia persona, a tu mismo ser. Y Señor,
concédeme la gracia cada día para que yo te viva en tu realidad y que sea encontrado en ti. Oren, oren, y esto les ayudará. Y ya les he dicho que aún hasta hoy no he tenido éxito en esto. Sin embargo, tengo que confesarles que en mí ha habido mucho, pero mucho progreso. He avanzado mucho. Oh, amén. Hermanos, que todos busquemos que para mí el vivir es Cristo. Maravilloso. Acabamos de oír un testimonio que Witness Lee dio en 1980. Cuando el hermano Lee expresó estas palabras, ya tenía casi 80 años y había estado yendo en pos de Cristo activamente y agresivamente por unos 60 años. Sin embargo, conforme a su propio testimonio, aunque había progresado, todavía no sentía que había tenido éxito plenamente en cuanto a vivir a Cristo. Fue por eso que él oró de la siguiente manera: Señor, sálvame, no solo de lo pecaminoso, sino también de lo bueno, de las cosas espirituales que te reemplazan a ti en mi vida. Antonio, ¿qué entiende usted de esta oración que el hermano Lee hizo? Hermano Víctor, esta oración es la oración de alguien que desea ser librado del principio operativo del anticristo. El anticristo no solo es una persona, sino que también es un principio que opera, un principio operativo. La preposición griega anti, que forma parte de la palabra anticristo, tiene dos significados. Un significado es que está contra Cristo, pues el anticristo, sea ese hombre o esa persona, se opondrá a Cristo. Pero la preposición anti también significa en vez de o en lugar de. Así que el principio operativo del anticristo se refiere a todas las cosas que reemplazan a Cristo. Quizás no nos demos cuenta que las cosas buenas, tales como la ética humana, el mejoramiento personal o aún nuestra propia espiritualidad, pueden reemplazar a Cristo en nosotros. Por ejemplo, podemos ser personas buenas, pero no necesariamente ser personas que viven a Cristo. Podemos ser personas santas, pero en vez de vivir a Cristo y magnificarlo, magnificamos nuestra propia santidad. Esa santidad propia es algo que nosotros hemos desarrollado. Es cierta medida de virtud natural humana que hemos refinado y que hemos cultivado. Pero no es Cristo en nosotros, no es Cristo expresado en nosotros. Por eso es que debemos ser rescatados, debemos ser salvados, aún librados de todo lo que reemplaza a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos mucha luz y aprendizaje para poder discernir cuándo estamos magnificando nuestra propia paciencia o cuándo en verdad estamos viviendo a Cristo como nuestra paciencia. Si yo amo a mi esposa con mi propio amor natural, me expresaré a mí mismo, pues mi amor natural es limitado y egoísta. Pero si amo a mi esposa con Cristo como mi amor, Cristo es expresado y ese amor es ilimitado. Y créanme, mi esposa conoce la diferencia entre estas dos clases de amor. Y yo estoy aprendiendo a discernir la diferencia, a rechazar mi amor natural y a permitir que Cristo sea mi amor. La carga pesada que el hermano Lee tiene aquí es que el pueblo del Señor vea a Cristo, busque y ame a Cristo, que experimente a Cristo, que lo disfrute, que viva a Cristo y lo magnifique. Nada del yo ni del hombre natural refinado, sino Cristo. Cristo y solo Cristo. Antonio, estoy muy agradecido al Señor por estos últimos 2 programas, pues nuestro deseo es vivir a Cristo y magnificarle bajo cualquier circunstancia. Y yo sé que es el mismo deseo de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por su participación en este programa, Antonio.
y muy pronto le tendremos aquí nuevamente. Gracias sean dadas a Dios. La gloria sea a Él. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Winnesley, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Winnesley nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida por Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. libroslsm.com.